Iré a buscarte al hondo, a donde deba encontrarte. Iré a buscarte en ti mismo, en el barro o el abismo. Iré a buscarte aunque duela, aunque te pierda y no sienta. Iré a buscarte a tu infierno, allí donde quema el miedo. Iré a buscarte en lo oscuro, por un sendero inseguro. Iré a buscarte, no temas, que en mi caída tú vuelas. Aliado seré, tu escudo seré, tu seguro, tu protector, quien despierte en ti el amor. Aliado seré, tu ángel seré, un aliado de tu destino, pondré luz en tu camino. Ser hoy, ser despierto, seguir sin vida. Ser hoy es semilla de un nuevo día. Ser hoy. Copada Brillo de Otoño 16, ¿no? ¿Vas a decirle de conocerse? Apa, te pide foto, ¿eh? Bueno, basta. Ya está, basta. Eso, gritame, callame, todo, pero no me ignores. A ver si terminás con esa maquinita de una vez. Ponete esto. ¿Tenés la entrevista en la universidad? Chiquito. 2 años más y ya vas a entrar a la universidad. Sí. Cuando nos querramos dar cuenta, ya vas a ser abogado, mi amor, qué orgullo. Decile que no, decile que lo tuyo es cantar, dale. ¿Te ves vestido toda la vida con ese traje? Apúrate, mi amor. Decile, Manuel, decile que no querés, dale. Decile que querés cantar, animate de una vez, dale. Manuel, escúchame cuando te hablo, Manuel. Muchas gracias por recibirnos, señor decano. Manuelito estaba ansioso por venir. Se nota. Si bien él termina su secundario el año que viene, ya queríamos empezar a pagarle los estudios para asegurarnos su lugar en la universidad. Así que querés estudiar Derecho, ¿verdad? No, música, canto. Pero no se anima a decirlo. Sí. ¿Herencia familiar? ¿Usted ha visto cara de universitario a mi marido? Agata que terminó secundario. El derecho es una vocación, Emanuelito. Decile que tu vocación es el canto, ¿querés? Otra en tu lugar le cantaría unas cuantas verdades a tu madre. Bueno, este sería el programa de primer año. ¿Sabes todo lo que podrías aprender de música en ese año perdido? Tenés que hacer lo que vos querés, Manuel. Es tu vida. Otro en tu lugar se pondría a cantar. Acá al frente de todos. Otro en tu lugar, no sé, reaccionaría, Manuel. Me asignaron a Manuel porque lo conozco desde que él era muy pequeño. Dejé de verlo cuando aún era un niño y lo reencontré ahora que se ha convertido en un hombre. Mejor dicho, en otro hombre. Manuelito se ha convertido en su propio padre. Yo no sé qué te agarró, pero en casa me vas a escuchar. ¿Y vos? Podrías haber dicho algo, ¿no? Bien, miren eso, arriba, arriba. Eso, estás feliz, estás feliz. Feliz para las fotos, porque no estás nada feliz, ¿no? Extrañas a Franco, ¿no? No puedes creer que te haya querido secuestrar después de los días que pasaron juntos, ¿no?
Dale. Una más y terminamos, dale. Eso, ahí. A lo mejor, si lo escucharas y te pusieras en su lugar, lo entenderías. Hace días que el pobre Franco viene a buscarte a la puerta y vos no dejás que te explique, ni que te cuente, ni que nada. ¡Suficiente! ¡Basta! ¡Basta! Tuve que pagar una fortuna para frenar esto. Y otro montón de plata para que no levanten cargos por lesiones. Decime una cosa, ¿vos estás saliendo con este chorro? ¿Qué pasa? ¿Estás celoso? No. Mira, Azul, yo puedo entender que vos no me perdones lo que pasó, ¿sí? Pero desde el día que terminamos, yo jamás me metí ni opiné sobre ningún pibe con el que vos salís. Pero esta vez le estás cerrando. Paul, ocupate de mi trabajo, que de mi vida me ocupo yo, ¿ok? Ok. En 20 minutos tenés que estar en la radio, ¿sí? Así que anda preparándote que nos espera el remis. ¿Remis? ¿Y mi camioneta? Se la llevó tu mamá. Flaco, ¿vos tocaste timbre recién acá? Sí. Mira, se canceló el viaje. Disculpa. Toma. Ok. Gracias, capo. No entiendo para qué quería mi camioneta esta estúpida. Para ir a cobrar las regalías. ¿Qué? ¿Vos pensás que yo voy a dejar que Matilda se lleve esa fortuna así como si nada? Azul, sí sabes que legalmente no podemos hacer absolutamente nada. Bueno, sé algo ilegalmente, pero solucionalo. ¿Qué querés, que le robe? ¿Qué querés, que le robe a Matilda? Bueno, ella me está robando mío, ¿no? Ay, Azul, por favor, no compliquemos más las cosas, ¿sí? En un año vas a tener 18 años. Sí, mientras me deja pelada, ¿no? Pará acá. Seguí. Anda a la radio y mete la excusa que quieras, pero yo voy a frenar a Matilda como sea. Azul, tenemos que ir a la radio. ¡Bájate! ¿Volví a mi casa? Parásito. Víbora, ¿quién se cree que es? Chupasangre tu vieja, ¿no? ¿Qué haces vos acá? ¡Auxilio! No, pará, loca, quiero que hablemos. ¡Me está tratando de secuestrar, por Cállate, favor! loca. Si te hubiera querido secuestrar, lo hubiera hecho en mi pueblo. Déjame bajar. No, quiero que hablemos. Mira, la pasamos joya. Bailamos, nos divertimos, nos besamos. ¿En serio pensás que te quiero secuestrar? ¿Eso era el plan? Bueno, como que en un momento pintó, pero ni daba. ¡Sos un cara dura! ¡Déjame bajar! No, espera. A ver, ¿qué tengo que hacer para que me creas? Si quieres que confíe en vos, vas a tener que robar para mí. ¿Qué? ¿Vos crees que le echaría a tu vieja? Misteriosos humanos. Tienden a convertirse en todo aquello que odian de sus padres. ¿Qué mirás? Los mails. Los falsos NOA me van reportando lo que están haciendo. El negro Luna me está cubriendo en la introducción a microeconomía. Alto faso. Viejo. Hijo, ¿dónde estás? ¿En la universidad? ¿Por? Mirá vos, qué casualidad. Yo también estoy en la universidad. Me dijeron que estabas en la clase de microeconomía, pero ahí hay otro en tu lugar. Me tratás de chorro, de delincuente, de secuestrador. Y ahora me pedís que la afana a tu vieja. Subí que te van a escuchar. Peor que nos vean arriba de este auto robado. ¿Qué? ¿Y qué te pensás, que tengo una concesionaria? No entiendo por qué no aceptás lo que te propongo. Porque tengo códigos, loca. Es tu vieja. Y ella me está robando a mí, así que si es por códigos, quédate tranquilo. Te doy el 20% y lo haces. El 30. Encima querés negociar. Con todo lo que tenés no podés ser tan rata. El 25 y ni un peso más. El 30 y aceptás una cena conmigo. El 25 y ni cena ni nada. Si no lo haces, te denuncio por intento de secuestro. ¿Estamos? Sos jodida, ¿eh? ¿Cómo es la movida? Y agradecé que soy un buen tipo, porque le llego a contar al decano y no entras nunca más a la universidad, ¿ok? Qué vergüenza, ¿no? Pola, ¿querés? Pola. Yo no puedo creer lo de estos activistas. Se enteran de que soy tu hijo y dan mis exámenes mal encima. Es un desastre. Te los voy a mandar a vos, a la tabacalera, ¿eh? Así te lo fumás. Activistas, dijiste. Sí, activistas, sí. ¿Qué onda? ¿Qué haces acá? Me llamaron para firmar unos papeles aquí. Sí, señor García Iturbe. Mañana sí o sí tiene que pasar a firmar esos papeles. ¿Vamos a comer afuera? Digo, me vendría bien poder despejar un poco la cabeza. Sí, bueno, primero habría que encontrar a tu madre. Mamá está acá. Sí, pero quería recorrer un poco y se debe haber perdido, imagínate. Qué raro.
¿Por qué no la llamás y vamos yendo el auto? Primero me gustaría conocer tu cuarto. ¿Sabes qué? Bancame acá un segundo que ordene un poco y te muestro. Dale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Frías? Bajá, bajá. Noah, ¿por qué no me dijiste que estabas de novio? ¿Qué? No. Margarita es una amiga que no le va tan bien en una materia y me pidió que la ayude. Pero no es mi novio, no es mi novia. Yo estoy buscando a mi novio. Ya te dije que no somos novios. No mientas más, es feo mentir. Y no digas más que somos novios, ¿ok? Andá, tranquila, y llamame cuando necesites algo. Yo te ayudo como siempre. Qué bárbaro. Toda la vida juntando peso por peso para mandarlo a la mejor universidad y el día de la entrevista rompe un espejo. ¿Vos me odiás a mí? ¿Por qué no me dejan con Manuel ahora? Sí, vamos. ¿Ahora hablas? Bien que delante del decano te quedaste mudo, como siempre. Lo peor de tu padre sacaste. ¿Todo esto no será porque es bebé de probeta? Mamá. No tengas vergüenza. Peor sería ser adoptado. Puede ser que Manuel sea así débil, enfermizo, raro, por eso. Nos agarró cansados, imagínese. Cuando nació ya éramos grandes. Hubo mucho desgaste todos esos años con los tratamientos. Señora, déjeme con Manuel, por favor. Sí, vamos. Manuel, sentate en tu lugar, por favor. Contame qué pasó. Gopal pasó. Bueno, pero por algo apareció en ese momento, ¿no? ¿Sabes una cosa? A mí me parece que acá hay algo reprimido, ¿sabes? Nada. Si no pasara nada, no hubieras roto ese espejo en ese momento y en ese lugar. Vos no querés ir a esa universidad, ¿verdad? Falso Noah. ¿Lo viste al verdadero Noah? Estás cada vez más loco, ¿eh? Disculpe, ¿ustedes? ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien? Acabas de decir falso, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Somos tan parecidos, él y yo? Si fuéramos parecidos, en todo caso, él sería el falso justo, ¿no? Igual no somos muy parecidos, ¿no? ¿Ah, no? ¿Vamos a comer afuera? Dale. Sí, habría que buscar a tu madre. Sí. No, está por empezar la regata abierta. ¿Venís? ¿Qué? Estás anotado. ¿Te bajaste? No, entonces no hay almuerzo. No, yo te quiero ver. A los botes ya. Sí, Taylor, déjalo hacer. ¿Un arma? Ah, bueno, no intervenga, deja. Gracias. Pati, no, escúchame. ¿Qué? ¿Sabes remar? Remar, no sé remar. Bueno, en 5 minutos tenemos una regata abierta. ¿Participás conmigo? No, una regata no quiere ser. Sí, vestite que vamos, dale. No me gusta el agua, ¿sabes qué? ¿No te va a gustar el agua? Dejate de joder, Matías, dale. ¿Y este qué hace acá? A mí también me da gusto verte. Es una regata abierta. Cualquiera puede participar. Y a Ian le encanta. ¡Uy, qué bueno! Mira, te explico, tengo un temita con el agua. Yo te lo expliqué, pero no puedo ir al agua, no. Cállate la boca, que no vas a poder ir al agua. ¿Podés concentrarte? Hay que ganar sí o sí. Como 2 gotas de agua. Loca como tu madre. Todas metáforas para describir la tendencia humana a identificarse con sus progenitores. Generalmente con lo peor de aquellos. ¿Por qué hiciste eso? Porque sé que no querés ir a esa universidad, Manuel. Vos querés cantar. Querés dedicarte a la música. Esas son pavadas. No son pavadas.
Son sueños, deseos, ilusiones, anhelos, que solo vos podés hacer realidad, pero si te animás a luchar contra tus miedos, dejar de sufrir, dejar de encerrarte acá y abrirte paso hacia la luz, Manuel. Perdón. Por ahí me embalo, pero el concepto va por ahí. Y la solución es esta. ¿Vos te pensás que mi mamá me va a dejar ir al mi bemol? Podés hacer el ingreso y, una vez aceptado, hablarlo con tu mamá. Yo en tu lugar lo haría. ¿Podrás remar, Matías? No, que me estoy mojando, ¿no? ¿No entendés? Remá porque perdemos y te juro que doy vuelta al bote. No, remo. ¿Sirve algo exponer a Noah ante el padre? Los padres. Es la única manera de que deje de mentir. Sí, pero a Noah le encanta jugar con el peligro. Le encanta jugar, pero odia perder. Si los padres se enteran de sus mentiras, se va a tener que replantear muchas cosas. El padre se va a indignar. ¿Y la madre? Esa mujer es una incógnita. No sé para qué trajiste a tus matones. La gente debería cuidarse de vos, no vos de ellos. ¿Dónde te habías metido, Elena? Yo también te extrañé mucho. ¡Remá! Sí, estoy remando, Se están alcanzando y no sirve si nos ganan. Bueno, vamos a tener que remar más fuerte entonces. ¿Sucede algo? Nada. Vos seguime a mí. ¿Permiso? ¿Se puede? Sí. Mamá quiere que hablemos. Eso que hiciste, lo de romper el espejo, fue algo inesperado para nosotros. Mamá y yo estamos preocupados, hijo. Vos no sos así. Y esa conducta... Manuelito... ¿Vos te drogás? ¿Qué? No, pa. Te lo tengo que preguntar, hijo. Es que no entendemos la reacción que tuviste. ¿Qué te pasó? Pregúntale qué quería hacer cuando tenía tu edad. Pa, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Vos qué querías hacer cuando tenías mi edad? ¿Eh? Sí, ¿cuáles eran tus sueños o no sé qué te gustaba? Me acaban de ofrecer trabajo en un coro. ¿De qué hablas? Es itinerante. Podemos viajar, distraernos un poco. Jorge Luis, hace años que quiero ser madre. Sí. ¿Vos sabés todo lo que pasé? Lo que es probar, esperar, Sí, lo que da. Josefina. Salí con esa pavada ahora. Es que todo esto nos hace mal, José. Hace años que estamos obsesionados con tener un hijo. Yo necesito hacer algo por mí. La música es algo que tengo postergado. ¿Que tener un hijo no es hacer algo por vos? Sí, Josefina. Mirá, Jorge. Estamos grandes, ¿eh? Si vos no querés tener un hijo, decímelo. ¿Cómo no? Andá a hacer esa vida de hippie que vos querés. Yo voy a ser madre. Con vos, sin vos o con quien sea. No sabía que cantabas. Pero, Jorge, no fue más que eso.
Manuel, vos querés hacer otra cosa. Sí. Hacelo, hijo. Hacelo ahora. Confía en vos o te vas a arrepentir para toda tu vida. Hola. ¿Qué hiciste? Matilda no aparece. La llamo al celular, lo tiene apagado. El custodio tampoco. Tranquila, que no la despaché. Está en un descampado, lejos de todo y sin celulares. Así que no te preocupes. ¿Qué esperas para traerme lo mío? Un show privado. Si querés la guita, me haces un show privado en tu casa. Y te lo pago cash. Ok. Venite en 2 horas. No, si hubieran largado como terminaron, la ganaban, ¿eh? Ay, vos seguro que lo hubieras ganado, ¿no? Salieron segundos, hijo, está muy bien. ¿No me vas a dar un abrazo? Estoy un poco cansado, ¿sabes? ¿Qué pasó, no? ¿Le ganó una mujer? Bueno, sola no estabas. Encantado. Soy... Ella es Venecia, es una compañera. Ajá. Hola. Justo. ¿Qué tal? Padre. Hola. Elena. ¿Y qué materias cursás con Noah? Ninguna. No, es que no cursamos porque no seguimos las mismas carreras. Pero sí nos cruzamos en optativas, ¿o no? Olvídate si eras tú mi primavera. El secreto era tu risa verdadera. Y tu luz que prendía las estrellas. Amor mío, ¿dónde escondo esta cantera? ¿Qué hacemos? Eso es mío. Ya te dije, quiero un show privado. Ese clip que viste en mi super televisor es todo el show privado que vas a tener. Bueno. Y este billetito es lo único que vas a ver de toda la guita que le robé a tu vieja. Ok. Sin memoria ni lugar para encontrarte. Sin recuerdos que me ayuden a soñarte. Sin tenerte en mis brazos y abrazarte. Sin más tiempo para poder rescatarte. Muy lindo. Pero te vas a tener que esforzar un poquito más. Hay una clara trayectoria, ¿no? Este es el lugar. Ahí descendieron. Tienen que estar en ese radio. Los encontramos. Ellos deben pensar que nadie sabe que están aquí. Se creen a salvo, pero corren grave peligro. Es hora de hacerles una visita. Bueno, hijo, me alegro que esté todo bien por aquí. Salvo lo de la regata, ¿no? La próxima vez espero que me esperes con un trofeo. Bueno, nos vemos. Yo me quedo. ¿O me necesitas para que te llene los formularios de migraciones? Nos vemos a la vuelta, sí. Chao. La ruta a casa es muy peligrosa de noche. Y más en remis. Sí, pero me preocupan otras cosas ahora, Noah. Extorsión a una profesora, sobornos a los empleados de seguridad, cómplices pagos para que te hagan los exámenes y hasta un falso Noah que vive acá, en tu cuarto. ¿De qué hablas? Noah, ¿Qué me mandaste a seguir? me mandaron un mail anónimo. Alguien que te odia mucho. O que te quiere ayudar, no sé. ¿Dónde estás viviendo? ¿Te importa? No entiendo tu odio, ni tu desprecio.
Y por más que sientas eso por mí, no quiere decir que no me importes, hijo. Está claro que no querés estudiar acá. Y aunque no lo creas, no somos tan distintos. De manera inconsciente repiten patrones, aunque no lo vean. No, yo no me parezco en nada a vos. Aunque no lo quieran. Los dos estamos viviendo una vida que no queremos. ¿Por qué no me decís nada? ¿Por qué no nos dijiste, no hablaste? ¿Por qué seguir viviendo en toda esta farsa? No sé. No sé, decime vos. Por vos, hijo. Por vos. Tómatela, mamá. Vos me venís a dar consejos de vida a mí. Andate, dale. Seguí con tu farsa que yo voy a seguir con la mía. Y ni se te ocurra decirle a papá. Hijo. Andate. Si te quisiera escuchar, te llamaría. Si te quisiera ver, te iría a visitar. ¿No te pusiste a pensar por qué no volví a casa desde que empecé la universidad? No me jodas, ¿ok? Ya hace 2 días que no se conecta Manolita. ¿Qué onda? ¿Se habrá dado cuenta que era joda? Dice que fue a mi bebol. ¿El Instituto de Música? No, me muero. No, Brisa de Otoño 16. No se inscribió porque no se animó, ¿no? A ver, ¿y qué querés que haga? Fui y me pidieron un video mío cantando. Y la inscripción cierra hoy. Decile que le lleve uno. Se me ocurrió una idea. ¿Qué? Decile que le lleve, dale. Mirá, Brisa está de acuerdo conmigo. Tenés que grabar el video, Manuel. Te lo dice ella, te lo digo yo. Te lo dice tu corazón, dale. Graba el video y mandalo, Manuel. Ese, mi amigo. Bien. No quiero espejos, no quiero verme. Soy un ausente de mi presente. Todas las formas contienen normas. Son armaduras que me protegen. Armé una cárcel en mi mente. Cerré con llave, nada se siente. Y todo pasa, todo se pierde. Vuelvo hacia atrás el tiempo. Soy un ser de luz sintiendo. Vuelvo a casa, vuelvo adentro. No quiero espejos, no quiero verme. Listo. Ahora llévalo al instituto, dale. No, no me ponga mal la musiquita. Quiero saber por qué me rebotan las tarjetas. Tengo una Black, ¿entendés? Con esto me compro el país si quiero. Hola. Hola. ¿Qué pasó, no? Pasa que me rebotan las tarjetas, no sé qué onda. ¿Tenés plata, cash, efectivo? Dale, no seas rata, dame. Bueno, sí, ahora estoy. Escúchame, me llamaron de la universidad. Parece que el decano te está buscando, pero no se puede comunicar con vos. Sí, sí, porque estoy llamando a estos tipos. No sé, no me atienden, no sé qué onda. Bueno, anda a la universidad que no sé qué quiere el decano. Bueno, dame plata. Franco, ¿podemos hablar? No. Franco, no me tomes por tarado porque en un minuto te meto preso, ¿sí? ¿Qué querés? Sé que volviste a robar. ¿Me estás haciendo seguir?
Quedamos en que no ibas a delinquir más. ¿Qué pasó? No fue robar. Es un favor que hice. Y lo tengo todo manejado, así que quédate tranquilo. Todo manejado, sí. Empezá a hacer las cosas bien, Franco. Si no te mando preso, ¿sí? Señor decano, ¿me mandó a llamar? Sí. Siéntese, por favor. Miré que no organicé ninguna fiesta esta vez. Le voy a pedir que vaya vaciando su habitación. Pero si no hice nada como para que me eche. No lo estoy echando. Su madre retiró los fondos que cubrían toda su carrera y su hospedaje. Lo lamento. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¿Dónde está mi plata? ¡Ah! Para robar tocas timbre, ¿no? ¿Dónde está? Ya te dije, te vas a tener que esforzar. ¿Viste como en el videíto ese que te hacía la sexy? Bueno, así, pero en privado y más subidito de tono. Ok, en 2 horas en casa. ¿Se te perdió algo? Sí, vos. ¿Qué haces? ¡Oh, Maya, no, Maya, eh! No. Ya sé que estás enojado, hijo, pero créeme que te estoy ayudando. Enojate conmigo, odiame, lo que quieras. Pero yo no voy a ser cómplice de tu suicidio. Vivir de fiesta en fiesta. Porque sos rico y podés. Vos no sabés lo que es desear algo. Porque lo tenés todo. Tu vida está tan llena que estás vacío. No tenés nada, Noah. Para mí sería fácil ser tu cómplice. Me sacaría un problema de encima. Y hasta creo que me ganaría un poquito de tu cariño si lo hiciera. Pero hago esto por vos. Para que tengas un trabajo, para que te ganes tu sustento, para que descubras quién sos, hijo. Necesitas darte esta chance, Noah. Entiendo. ¿Esto qué vendría a ser un sermón? Sermones. Vos me venís a hablar de la vida a mí. ¿Querés que descubra quién soy? ¿Por qué no descubrimos quién sos vos? Vos sos una puta. Sos una torranta que se acostó con mi tío mientras estaba con mi viejo. Vos no sos mi mamá. Sos un ente, sos un fantasma para mí. No sé, seguí con tus pastillas, anda con tu whisky, encerrate en tu cuarto, tirate al río, matate, haz lo que quieras. A mí me da lo mismo. Conmigo no te metes más, ¿ok? ¿Qué fantaseabas? ¿Que yo te iba a dar un poquito de amor? ¿Que yo te iba a querer un poquito más? Olvídate. Eso no va a pasar. Así que ahora vas. Mírame. Hablás con el decano y le decís que todo esto fue un delirio tuyo. Que te pegaron mal las pastillas, pero me solucionás este quilombo y ahora. Después vas y me habilitas la tarjeta. Y ni se te ocurra, pero ni se te ocurra hablar con papá. ¿Está claro? ¿Está claro? Me das asco, Elena. Ándate. Tómatela, dale. Anda. A veces llegan a ser tan idénticos a sus padres que es como si vivieran la vida de los otros. Como si fueran réplicas viviendo una vida ajena. ¿Es de Napo? Sí. ¡Qué bien! Anda, Valentín está arriba. ¡Soltá, pendejo! No soy canuta, loco, pero estás tocando todas las porciones y es un asco. Uy, ¿pero qué te hace la cheta vos? Ay, es un asco. Soltá y comé, ¿querés? Ay, que si voy a comer, ¿querés?
Cobu, jugo. Ay, capaz te trae. Capaz que no. Arreglamos nuestras diferencias, ¿no? Tome, iba a pasar por su cuarto. Sí, gracias. Ya me dijo mi madre que aclaró el problema financiero. Fue un malentendido. Lea la nota. Ahí están todos los motivos de su expulsión. Usted es una vergüenza. Tiene 1 hora para dejar su habitación. Tanto amarte, cuánto amarte, cómo amarte. Si nada queda de ti, si nada queda de ti, si ya no puedo tocarte, si ya te fuiste de mí, cómo amarte. Se va a enfriar la comida. Si nada queda Es fría. de ti, si nada queda Como vos. de ti. Ir a buscarte al hondo, a donde deba encontrarte. Ir a buscarte en ti mismo, en el barro o el abismo. Ir a buscarte aunque duela, aunque te pierda y no sienta. Iré. Me encanta. Iré. Ir a buscarte en tu infierno, allí donde quema el miedo. Ir a buscarte en lo oscuro, por un sendero inseguro. Ir a buscarte. Mira, ¿y qué te pedís? Me lo trajo, ¿no? ¿Te lo trajo? No, sí, claro, ahora lo tenés que tomar. Pero así lo tomas. No, salí. Tu escudo seré. Por temor a no llegar tan lejos como papá. O por temor a no llegar a ningún lado como papá. Aliado seré, tu ángel seré, un aliado de tu ¿Quedé? Sí, quedé. ¡Bien! ¡Ese es mi cantante! O quizás por temor a no contentar a mamá. O incluso para sacarse de encima a mamá. Ya me esforcé demasiado. La plata. Qué feo. Hiciste todo esto por interés. Bueno, bastante que te seguí el jueguito. Otro en mi lugar ya te hubiera denunciado y yo... No me denunciaste porque te gusta, Azul. La plata. Dice precio. Me quedé con el 40%. Si habíamos quedado en el 25. En el 30. Joder. Identificados con sus padres, terminan viviendo la vida de otro, los deseos de los otros. Aliado seré, tu escudo seré, tu seguro, tu protector, quien despierte en ti el amor. Aliado seré, tu ángel seré, un aliado de tu destino. Pondré luz en tu camino. No sé cómo sabía ese tema. Es hermosa. Vuelvo hacia atrás el tiempo. Soy un ser de luz sintiendo. Vuelvo a casa, vuelvo adentro. Sos un perro. Ah, me gastás. Me tirás ironía. Si sabes que soy groso yo. Infumable sos. Mira que salgo del espejo y te doy un abrazo, ¿eh? Dale, metele un poco de colores.
¿Hola? Sí, soy yo. Sí, voy a la audición en persona. ¿Hace falta? Era un chiste. ¿Y? La camisa, el jean y las zapatillas. No, esas no. Esas son de un ganador, papá. ¿Hola? Manuelita, soy yo. Me tengo que ir. ¿A presentarte al Instituto de Música? Sí. Mira, resulta que yo tengo una amiga que se anotó y justo te conoce. Vos tenés mucha suerte, Manuela. Vi tu video. Le hice unos retoquecitos para darle un poco más de power. Y bueno, por supuesto ya lo subí a la web, lo colgué en varios sitios, lo viralicé. Sos un furor, Manuelita. Pone Manuelita la flautita. Con esto estallás. ¿Qué? ¿Qué? Ese fue un golpe bajo. Pero ¿sabés qué haría yo en tu lugar? Sonreír. Reíte, Manuel, dale, reíte. Olvídate de eso. Si ese no sos vos. Dale, vamos, agarra la guitarra y vamos al instituto, dale. Vamos, dale. Vamos, eso, vamos al instituto, dale. Aquí estoy. Ay, qué amor, trajo flores. Qué grasa. Bueno, acostumbrate, ¿viste? No esperes mucho de mí. Esto, las flores, es un regesto. Ya fue. Me lavé los dientes 2 veces. Ya. Toma tu parte por lo que hiciste. Agárralo. Mira, si te besé fue porque me extorsionaste. Pero me gustás. ¡Sí! Necesito a alguien que esté dispuesto a hacer el trabajo sucio. No confío en nadie. No. Igual yo no soy muy de confianza. Sos un mercenario. ¿Entendés la palabra? Lo único que me importa es la plata. No tenés escrúpulos. Jamás te enamorarías de mí, ¿no? Se ve que me sacaste la ficha enseguida. Sí. Yo necesito a alguien así. No a mi lado, sino disponible. Alguien que sea incondicional. La paga es muy buena. ¿Y vos venís incluida? Es poco ortodoxo, pero decile que sí. ¿Viviría acá? Sería muy conveniente. ¿Te vería todos los días? No, solo cuando te necesite. Te llamo y estás. ¿Qué vos querés, una especie de matoncito o algo así? Este es el sueldo. ¿Querés ocupar el lugar? Qué forma rebuscada de decirle que matás, pero morís por estar con él. No. ¿Era tu forma de alejarlo o de conquistarlo? No sabés el día que tuve hoy. Impresionante. ¿Vos sabías que yo tengo un helicóptero? Es así de grande. La verdad que es un flash ser Matías, pero bueno, o sea, cualquier otra persona en mi lugar, ¿qué haría? Si tuviera mi plata, mis posibilidades. Un despelote. Igual, ahora te voy a confesar algo. Me gustaría charlarlo con vos porque estoy teniendo cierta debilidad con esto y yo sé que está mal. Está mal lo que estoy haciendo. Pero bueno, a una persona como yo que se le abran todas las puertas, porque son todas, ¿me entendés? Es adictivo. Decir que yo tuve la suerte de caer en este cuerpo. ¿Vos? Pensate en otro cuerpo, otra vida, otro lugar. Me expulsaron. Ahí está, expulsado del sistema. ¿Qué harías? Porque vos decís que tuviste la suerte de caer en este cuerpo. ¿Sabés cuántos pobres hay en el mundo? Tira un number. No sabés, ¿no? 1.290 millones. Y vos sos un elegido. Vos y yo. ¿Sabés lo que tenemos que hacer? Tenemos que donar plata juntos. ¿Vos sos idiota? ¿Sos idiota?
Te estoy contando que me expulsaron, te llamé todo el día, ni un mensaje me pudiste responder. ¿Eh? Mi viejo está por venir ahora, no sé en qué vuelo, no sé qué hacer. Decime, si fuera yo, ¿qué harías? Aceptación y liberación. Si a vos no te va esta vida. Ah, sos gracioso. No tenés la más puta idea de quién es mi viejo, Matías. Esto no es ninguna joda, ¿eh? Mi viejo. Estés donde estés, me buscas en el estacionamiento de la universidad en 10 minutos. Sé puntual. Necesito saber porque tengo un orden judicial. Ah, perfecto. Muy bien. Igualmente, háblelo directamente. ¿Paul? Sí. ¿Qué? Matilda Sánchez. Sí. Buen día, oficial Vega. Buen día. Tengo un orden judicial para requisar su vehículo. ¿Perdón? Eso, un orden judicial. ¿Qué es esto? No sé, Matilda, me dice el oficial que los del seguro de la plata que te robaron recibieron una denuncia anónima. ¿Cómo anónima? Dice que todo esto es un autorrobo. Si a mí me robaron. A mí me secuestraron. A mí me secuestraron, me estuvieron dando vueltas durante horas por toda la ciudad. No ¿Me entiendo. abre, por favor? Es absurdo, discúlpeme. Tengo una orden, señora. Si usted no me abre, tengo que usar la fuerza. Esto es increíble, es increíble. Eso no estaba ahí. Yo no puse eso ahí, por Dios. Señora, la numeración de los billetes coincide con los denunciados por robo. Evidentemente no está todo el dinero, es solo una parte. De todas maneras me va a tener que acompañar. ¡Ni loca! No, yo no puse eso ahí. Alguien lo puso por mí. Me están haciendo una cama, a ver si me explico. Voy a la comisaría. Que se arregle sola. Con esto vas al juzgado y me conseguís la emancipación o no vuelvas. ¿Cómo pueden encontrar una identidad propia si ellos creen ser eso que vieron toda su vida? Papá, decime algo. Desde que salimos que no me hablas, no sé bien qué pasó con el decano. Tengo plantaciones de tabaco en todo el mundo. Miles y miles de hectáreas, Noah. ¿Vos sabés en cuánto está evaluado el mercado global del tabaco? 378.000 millones de dólares. Mis empresas se quedan con el 12.5% de todo eso. Es un número, ¿no? Vos podrías ser el heredero de todo eso. Mira, yo sé que estás enojado. ¿Qué haría otro en tu lugar, Noah? Déjame que... ¡Te estoy preguntando! ¿A vos te parece que yo me tengo que ocupar de todo esto? ¿De un decano de cuarta? Disculpe, pero ¿y el otro señor? El decano anterior renunció. ¿Sabes qué quiero yo algún día, hijo? Mirarte a los ojos, mirarte y reconocerme en vos. ¿Por qué no haces lo que tenés que hacer? Te pido perdón, papá. No, ni perdón, ni por favor. ¿No te enseñé yo eso? No entiendo qué pasó bien con el decano. Escuchame una cosa, pedazo de maricón. Vos sos un idiota, cucaracha. Vos vas a echar a mi hijo. ¿Cómo carajos te ocurre, imbécil? ¿Qué venís vos a hablarme de la vida a mí? ¿Querés que descubra quién soy? ¿Por qué no descubrimos quién sos vos? Vos sos una puta. Sos una torranta que se acostó con mi tío mientras estaba con mi viejo. Yo muevo un dedo. Y en el acto, tu mujer y tus hijos se enteran del romance que tuviste con el profesor de biología. Estúpido. ¿Dónde querés terminar? ¿Por qué no seguís con tus pastillas? Vas y seguís con tu whisky. Te encerrás en tu cuarto, te tiras al río, matás, hacés lo que quieras. A mí me da lo mismo. Conmigo no te metes más, ¿ok? Primero vas a reincorporar a mi hijo y vas a limpiar el legajo. Y si abriste la boca y lo comentaste con alguien, lo solucionás. Y después renunciás. Y eso lo quiero ahora. Mírame. Hablás con el decano y le decís que todo esto fue un delirio tuyo. Que te pegaron mal las pastillas, pero me solucionás este quilombo y ahora. ¿Que vuelvo a la universidad, así nomás? ¿Y qué va a pasar con el decano? No te preocupes, no te preocupes del decano. Ocupate de conseguir el título. Por favor, fue un accidente que mi tesoro haya roto ese espejo. Él no es agresivo, al contrario. Por eso él mismo quiso traerle otro espejo. Este es mi bebé.
Estaba algo turbado, pero ya entendió. Saluda al señor. Es otro decano, pero bueno. Decí algo, mi amor, pedí disculpas. Parecís mudo. Salió a mí calladito. Espero que sea lo único que haya sacado de vos. Saluda, mi amor. Hola. Hola. Le pido disculpas por lo del espejo. Y su sueño es estudiar en esta universidad. Es mi sueño. Y también el de él, ¿no, amor? ¿Cómo pueden romper ese espejo que los hace idénticos en lugar de únicos? ¿Cómo ayudar a Manuel para que pueda vivir su vida y no que su vida sea vivida por otro en su lugar? Ese es mi desafío. Yo te quiero recibido. Sos mi hijo, carajo. Hacé lo que se te cante en la universidad, pero tráeme el título. Vamos al aeropuerto. ¿Vos me acompañas? ¿Cómo pueden los humanos ser dueños de su propia vida? No, en serio, tienen que probar esto del manejo porque es impresionante. En realidad yo sé manejar porque se ve que Matías, mi huésped, manejaba, pero en cambio ustedes, no. No, yo paso. ¿El auto es alquilado? Es de Matías. ¿Viste que tiene muchísima plata? Dijiste que íbamos a donar ropa y comida para la gente que lo necesita y no estamos haciendo eso. Si Ian se entera se va a enojar. Bueno, vamos, vos también. Solamente nos distraemos un poquito, damos un par de vueltitas con el auto, ¿eh? Además leí algo muy importante el otro día, y es que el humano no disfruta. Al humano le cuesta mucho combinar lo que es el placer con el trabajo, ¿eh? ¿Podemos disfrutar un poquito de este viaje? ¿Puede ser, eh? Sí, deja de tirarme la onda. Ya demasiado tenemos con tu misión, Maya. Me complica demasiado la mía. Ponete las pilas, hacé algo. Tu misión me complica la mía. Hace todo fácil, que se revele, que le ponga los puntos, algo. Bueno, a mí Lu no me la hace nada fácil. ¡Cuidado! No lo vi. ¿Está bien? No sé. ¿Me escuchás? Inti, ¿vos lo podés curar? Porque es inexorable. Si no te adueñas de tu vida, si no sos vos, único, idéntico a nadie, vendrá otro a invadirte. Y habrá otro en tu lugar. Escúchame, ya te dije que... ¿Azul? Sí, ¿por qué no? Así que ahora sos independiente, vos. ¿Franco Alfaro? No. Su identificación, por favor. Sí. ¿A dónde vas? ¿Vas a ver un año entero? ¿Posta que te vas a ver con brisas? ¡Cayó! ¡Es un tarado! ¡No tengo protector! Son muy lindos. Tranquila. Te traigo otro licuado. Yo te protejo. ¡Quieto, policía! ¡Tírate al piso! ¡Tírate al piso! ¡Tírate, carajo! ¿Qué haces? Déjame que te estoy ayudando. Caer hacia tu abismo es la forma de saltar para ser. ¿Estás diciendo que no estuviste con Noah García Iturbe porque él se asustó? Digamos que no pudo. Sin final. Lo único que haces con tu vida es joder a los demás. Pero a mí no me jodes más, ¿escuchaste? ¡Nunca más! ¿Qué pasa? Había que empujarlos hasta su propio límite. Hasta que pudieran dar ese grito que pone fin al abuso. Y en ese grito se sana.
Vivimos en un universo infinito. Nuestro mundo cambia, crece y sorprende. Estás en red. Sos un aliado. Llegó el día de la primavera y nosotros, aliados, lo festejamos mediante un desfile. Un desfile imperdible. Y un detalle no menor, las chicas de aliados están on fire. Míralo. Hola chicos, estoy acá inaugurando la primavera con algunas de las personas del elenco de aliados. Agustín, el Diego, Maxi, con un desfile en exclusiva para ustedes. Ella es hermosa, perfecta, divina, colorada. Ella es Jenny Martínez. Desde Iranía Loca para todos los terrestres. Hablo en nombre de todos los chicos del país cuando te quiero preguntar si estás soltera. Estoy soltera. ¿Rubios o morochos? Morochos. ¿Qué significa primavera para vos? ¿Qué se te viene a la mente? Flores y amor. ¿Cuál es tu arma de seducción? No, Juli, ¿qué hablamos de esto? ¿Qué hablamos de esto? Sí que son los rulos, dale, decilo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas de nada. Ya la vi muy bien. ¿Estuvo bien? La rompió toda. Como que se apodera de la pasarela, ¿no? Ella es hermosa, modelo, una princesa. Ella es Azul. ¡Qué grande! Mira, reina. Esa florcita. ¿Andás de novio? No. Bien, así está bien. ¿Y a qué edad te casarías? A los 25 como muy temprano o a los 33. ¿Cuál es tu arma de seducción? Los ojos. ¿Rubios o morochos? Tiene el horno. Los morochos van atacando con todo. Viene ganando 2-0 Agus. Bueno, yo la vi muy bien. La ropa me gustó mucho cómo le quedaba, como siempre, porque todo le queda bien. Muchísimas gracias, Azul. Hasta luego. Qué buen logro, ¿eh? ¡Qué grande, Bien. Azul! Morocha, hermosa, otra princesa más del elenco. Canta Como los dioses. como los dioses. Bien. Buen laburo. Ella es Mariel Percosi. ¡Qué grande! Yegua. Divina. Eso, bombón. Sexy. ¿Estás soltera? Estoy soltera. ¿Bien, estoy segura? Muy segura. ¿Rubios, morochos o pelirrojos? Pelirrojos, pero obvio. Si tuvieras que hacer una película con un chico, ¿de qué sería? ¿De humor, de drama, de terror? Comedia romántica dramática. Ahí está. ¿Qué es la primavera para vos? Renacimiento. Estuviste muy bien, desfilaste muy bien. Que son muy... No, posta. Que son muy lindas y nada, que La máquina podría Berlusconi. seguir desfilando. Una diosa. Ella es Lola Morán. ¡Qué bien! Enseñanos. ¡Qué delantera, mami! Soltera, casada. De novia. ¿Y hace cuánto estás? Hace 1 año y 1 mes. ¿Y a qué edad querés tener hijos? Quiero ser madre joven. Más de joven. Mañana. Mañana. Una frase que te identifique. El tatuaje que tengo en la espalda que dice los pies en la tierra, la mirada en el cielo. ¿Sos de tentarte al toque? Porque yo no sé cómo me río. No sabes lo que... ¿Qué dijiste? ¡Qué plato! Ahora, mira cómo los chicos se tientan. Tengo 15 segundos para hacer reír a esta persona que tengo muy concentrada al lado mío. Está muy concentrada, está metida en su mundo para no reírse. Pero bueno, voy a intentar de alguna manera poder hacerla reír rápido, porque encima en 15 segundos tiene que ser. Vamos a ver. Puedo decirme negro, Juan. No voy a cerrar los ojos, Concentración pura. Jenny. ¡No, porque porque estaba re concentrada. Y tardaron tanto en hablar que ya está. Me estaba riendo sola. ¿Qué hacen hablar? Es que la morí. Estaba re concentrada. Pero como que pidió permiso y dijo, Jenny. Es una técnica. Dale, dale. A ver si está en capoeira. Dale. Capoeira. Decime negro. Ahora. No. Yo. No, va. Negro se retentó. Ahora. Yo. Para. Ah, claro, vos ¿no? tuviste tu tiempo. Te cuento un chiste. Había. Te estás riendo un poco, ¿no? Me dijiste que me mirabas. Ay, qué cara de trauma. ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? Estás como así, mira.
¿Se rió? ¿Se rió? ¿Perdió? ¿Se rió? No, sos una caca. ¿Te reíste? Esposó. No, negro, lo tenés filmado. ¿Se rió? No, odio este juego. Y mire que los chicos tampoco se quedaron afuera del desfile, ¿eh? Ahora nos toca mirar a nosotros, no se lo pierdan, son unos potros. Caños. Tengo a los chicos que van a desfilar para ustedes. Vamos a arrancar con un bombón. Un morocho, pero potro. Él es el rey de YouTube. Y ahora, galán de aliados. Con ustedes, Julián Serrano. Tarde pero seguro. ¿Tenés novio o no tenés novia? Para mí la primavera significa como parque y fotos en Facebook. Rubias, morochas o coloradas. Obvio. Lamento decepcionarte, Jenny, pero morochas, me gustan las morochas. Gracias, Juli. Muy seguro de sí mismo, muy honesto, muy hablando del corazón. ¿Honesto? ¿No? ¿Te pareció? Rubio, tucumano, unos ojazos y una voz que no te puedo explicar. Con ustedes, Máximo Espindo. ¡Máximo! Por Dios, esa camperita blanca ahora que se viene el blanco, estás radiante. ¡Eso, nene! De nuevo, vení de nuevo. ¿Tienes novia? Sí, tengo novia. ¿Hace cuánto? Al menos que lo admite. Hace 3 meses. ¿Actuar o cantar? Me gustan las dos cosas, pero cantar me gusta mucho. ¿Me cantas un Disfruto pedacito de una mucho canción? Por favor, dedícasela a tu novia. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Todas las flores. Muy sensual. Así que los muchachos son... Perdón, pero tenemos un elenco sensual. Es un caño y que esos pasitos de Chayanne la rompen. Un chico con una camisa espectacular. No sé Increíble, la increíble. La camisa alto, está la para luz matar. es increíble. Rubio, modelo. Con ustedes, Elisator. ¿Estás para las chicas o no estás para las chicas? No tengo novia. O sea que estás disponible. O sea, Muy primaveral tu camisa, unos chupines azul Francia increíbles. Sí, es como- Zapatillas blancas, divinas. Muchas gracias, Elisator. Gracias por a esta ustedes. cosa increíble. Sos un potro. Me he sentido muy cómodo con ustedes, gracias. Son todas unas bombonas. Otro que tiene una voz excepcional. Con ustedes, Agustín Bernasconi. ¡Ay, mi amor! Bueno, acá lo tenemos a Agustín me enamoré. con una remerita. ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Agu, mueva! ¿Tenés novia? No, estoy soltero. ¿Sos tímido o sos de arrancar? Al comienzo soy medio tímido. Después, no sé, me suelto un poco. Muchas gracias. Ah, bueno, se van con las chicas. Fueron chochas. Ahora yo también quiero ir. ¿Me puedo ir? El dibujo es un arte. Bueno, en algunos casos. Y en este caso el cartel de presentación es 2 aliados y un objetivo. ¿Quién dibuja mejor al otro? Quédate ahí y míralo con nosotros. Hoy en Telefe el día más esperado. La competencia, mejor dicho, la guerra entre 2 actores. A mi izquierda, la tigresa Percosi, con 50 peleas, 25 knockout. A mi derecha, la fiera Morán. Una persona con 35 peleas, 33 knockout. En esta competencia van a tener que mostrar su destreza. Como bien han sacado sus marcadores, cada una tiene que dibujar una caricatura donde tiene que demostrar del otro el aspecto físico y también la personalidad que puede tener el otro. Tienen 1 minuto para lograr lo mejor de ustedes. 1, 2, ¡acción! La tigresa arrancó con un nivel superlativo, donde Morán también lo está realizando. Se están dibujando la una a la otra. La tigresa Percosi está dibujando el aspecto físico de Lola. Viene con pensamientos también el dibujo de Lola. O sea que fusionó la personalidad con lo físico de la tigresa Percosi. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Sueltan los marcadores. El enfrentamiento. Hay risas porque, claro. Hizo una boca prominente. Vení, por favor, acércate. Quiero que hagan un plano corto de esa boca especial que tiene esta mujer. Y esto tiene una explicación, la boca. Ella tiene una característica que hace pucherito. Me han contado que esboza para la derecha o izquierda la sonrisa, ¿no? Foto. Las caricaturas están terminadas, así que por favor, Fiera cruce hacia su dibujo y Tigresa, por favor, también. Reflejada en el dibujo de la tigresa. Posta que sí, igual. La seriedad está, o la tristeza, no sé qué es. ¿Qué decir de esta obra de arte, no? Yo voto por ella. O sea, tu voto. Se lo doy por la creatividad de la personalidad. Así que yo no pienso, yo pienso lo físico, se lo doy por eso. Para el desempate creo que se lo vamos a dejar para el público. Así que si quieren definir esta competencia, esta guerra entre estas dos mujeres, para votar a la tigresa al 0800-666 tigresa, o si no, el que quiere votar a Lola, 0800-666 Fiera. Definan ustedes el público y en esta dirección votan todo lo que quieren. Gracias. Y antes de despedirnos, Lolita, tenemos un bonus imperdible que son los modelos masculinos del desfile bailando. Ah, no, me muero. ¿Vos decís que se lo mostremos a los videntes? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. ahí lo Sí. tienen. El próximo miércoles, Después de ver el capítulo de Aliados por Telefe, Entrá de nuevo acá. Acá. acá, acá. Sí, obvio, acá. Vas a descubrir mucho más de Mundo Aliados en Aliados. En red. En red. En red. Aliados en Red.